Esta es una historia que escribí en mis tiempos de búsqueda y que me ha ayudado mucho a continuar luchando, a seguir escribiendo, a tener fe, sin dejar de pensar que por muy oscuras que parezcan nuestras noches, siempre habrá un hermoso amanecer, y con él descubriremos que la oscuridad más absoluta es inmensamente bella si llevamos la luz dentro de nosotros. A este relato lo he titulado Una historia llamada Búsqueda. Esta historia tiene sus inicios en los primeros momentos de mi viaje a Lake Placid y mientras me acomodaba en el asiento del bus, el cual me llevaría a una peregrinación llamada Encuentro con Dios. En los primeros instantes de este viaje comencé a recordar cuando me decidí a realizar esta búsqueda. Jamás imaginaría todo lo que tendría que vivir. Durante muchos años, mis días y mi vida habían parecido normales, dentro de una rutina diaria que en ocasiones me hacía preguntarme si había algo más, que algo me estaba haciendo falta y que algo grande debía existir para mi vida. Al pasar los días, este sentimiento fue creciendo. En ocasiones me encontraba hablando solo, como preguntándome ¿qué me hace falta? ¿De qué me estoy perdiendo en la vida? En una ocasión me encontraba sentado frente al mar y comencé a escribir algo que me hizo pensar. Tal vez lo que necesitaba ya lo tenía. Solo debería averiguar si era cierto y dónde lo podía encontrar. Seguía pasando el tiempo y pensaba, si yo no trataba de encontrarlo, nunca sería feliz. Todo lo que siempre me había hecho sentir bien ya me resultaba molesto. Al comenzar este viaje y poco a poco comenzamos a dejar la ciudad de Hollywood con un destino muy especial, pero también desconocido. Cerré mis ojos y traté de soñar sobre cómo sería mi búsqueda y cómo sucedería. Me dejé llevar por el sueño y comencé mi propio viaje sobre mis propósitos, búsquedas y sueños, cruzando la tierra de mis fronteras, tabúes, debilidades o deseos insatisfechos. Me preguntaba cuántas personas lo habrían intentado, y al mirar por la ventanilla del bus noté que había mucha gente caminando. En mis sueños me hablé y dije, tal vez todos ellos fracasaron en su búsqueda y están de regreso a sus tediosas vidas sin sentido, como la gran mayoría de los seres humanos. Solo serán un manojo de comienzos y nada más. Mis sueños parecían hablarme, diciendo no permitas ser uno sin sentido o sin propósito, que yo prefería llamarlos vacíos, quienes no han sido capaces de dejarlo todo a cambio de encontrar la luz y la fe. Mi sueño cada vez se hacía más profundo. Podía recorrer todos mis años de lucha buscando respuestas y tratando de lograr mis grandes aspiraciones. Visualizaba todos mis sentimientos, mis sufrimientos y fracasos, tratando de hacer las cosas bien. Todos los temores y desconfianza que había acumulado hacia todas las personas. Había vagado por años entre la desconfianza, la ansiedad, el nerviosismo y el estrés. Me preguntaba si sería capaz de lograrlo, o sería un ser vacío otra vez. Mi sueño me había mostrado cómo cada paso en mi vida se había hecho cada vez más difícil. Y en este viajar por mi vida y mis sueños, muchas veces me había encontrado con avisos en mi diario vivir que decían: salida, no serás capaz, regresa, renuncia a tus sueños, bienvenido al fracaso. Y uno enorme que decía: sin fe y con mucho temor, solo encontrarás la salida. En esos años no sabía si seguir adelante o no,
Pero una voz en mi corazón me había hablado y dicho: tú sí eres capaz. Te hice para encontrarme. Yo estaré contigo siempre. Siempre te ayudaré y no te dejaré caer. Proseguía mi viaje a este encuentro, el cual había sido muy difícil para decidirme a buscarlo. En muchos momentos de aflicciones había bajado mis armas y comenzado a regresar. Con un clima de tristeza, nuevamente esa voz logró hablarme y preguntó: ¿por qué quieres regresar y dejarte vencer? Mi respuesta en ese entonces fue: estoy cansado, frustrado, tengo miedo al fracaso. Si tú puedes quitarme todos esos sentimientos, hazlo y yo seguiré adelante, dije. La voz en mi corazón contestó: tú puedes lograrlo, solo llena tu corazón de amor, fe y valor. Así todos tus sentimientos de fracaso se irán. Yo pregunté: ¿cómo me lleno de amor, fe y valentía si creo ya se me están acabando? La voz dijo: si no puedes dejarlos, arrastra con ellos hasta que seas capaz de abandonarlos. Ese año pensé mucho en eso, y una mañana me puse de pie y decidí dar este primer paso tan importante, y pasé por encima de esos avisos que me había encontrado en mi diario vivir, los cuales me tenían detenido. Al mirar atrás, descubrí que ya eran parte del pasado, y yo era libre para seguir buscando mis propósitos que ahora seguirían solamente delante de mí. Al seguir mi viaje, mis sueños nuevamente me recordaron cuando mis caminos otra vez habían comenzado a descender, penetrando en aguas profundas, oscuras, tenebrosas. En ellas se encontraban todas las cosas que yo apreciaba y a las cuales me había aferrado durante toda mi vida: trabajo, amigos, dinero, familia, cosas materiales y todo lo que momentáneamente me había hecho feliz. Y en las orillas de esas aguas también florecían mis limitaciones, mis fracasos, mis traumas, resentimientos, esperando todos ellos por mí como si quisieran devorarme. ¿Cómo lograría cruzar esas aguas y pasar sobre ellos? Nuevamente, en esos días había dudado sobre mis sueños y propósitos en busca de Él. Pero como en otras ocasiones, la voz nuevamente me habló y dijo: ¿serás solo un soñador fracasado? ¿O te aferrarás a esta lucha y a tus días pase lo que pase, bloqueando esos pensamientos frustrantes que obstaculizan tu vida y tu camino? Pensé por un momento y luego proseguí hacia el crepúsculo de mi viaje, y al tratar de cruzar esas aguas, vi un puente sobre el cual estaba yo, con todos esos sentimientos perdedores. Era el lado oscuro de mi alma, el enemigo personal que habita en cada ser humano. Entonces Él dijo: te niego el acceso a seguir adelante. ¿Por qué?, pregunté. Y su voz resonó diciendo: porque debes seguir siendo mi esclavo, con un corazón vacío y una vida sin sentido. ¿Qué podía hacer ahora?, me pregunté. Pero esa voz resonó en mi mente como si fuera una campana, diciendo: sigue adelante, yo estoy contigo. Decidí lanzarme a las aguas oscuras y tenebrosas de mi futuro. Quizás no lo lograría, pensé, pero moriría en el intento. Todas mis debilidades estaban mirándome, como esperando ver mi fracaso. Mi vida y mi luchar por mis sueños estaban sumergidos en esas aguas oscuras, devorantes, tenebrosas. De pronto, mis ojos notaron una cuerda que venía de la otra orilla, y en su extremo tenía una nota que decía: sigue adelante, tus sueños, propósitos y bendiciones aguardan por ti al final de este viaje. Al comenzar a tirar de la cuerda, pude notar cómo todas mis limitaciones y fracasos se quedaban en la orilla, haciéndose cada vez más pequeñas.
en la frontera sobre lo que fui y lo que él deseaba que yo lograra. Por momentos me despertaba y notaba que el bus seguía su viaje, con unos pasajeros que no conocían su destino ni su regreso. Nuevamente cerraba mis ojos y me dormía, y continuaba soñando que me encontraba en alguna curva un aviso que dijera: bienvenido a la tierra de la prosperidad, y otro diciendo: ya puedes descansar, me has encontrado. Todas tus promesas y anhelos esperan por mí. Pero en ese lugar encontré un aviso que decía: nunca abandones, no es el final del camino, al menos que yo lo diga. Pero mis batallas nuevamente aguardaban y la lucha volvía a comenzar. Mis días encontraron un enorme abismo, niebla oscura y un fondo que solo contenía rocas, desiertos, árboles maltrechos, casas vacías, todo con un nombre diferente que las había llenado de fracasos. Mis años habían pasado, mis energías no eran las mismas, y dije: ¿cómo podrá alguien habitar en estas tierras vacías, sin sueños, sin amor, sin el más importante de todos, mi gran Dios? Pero estaba decidido a continuar, y alimentaba mis esperanzas recurriendo a todos mis sueños, a mis recuerdos, mis deseos y mis propósitos. Seguía soñando, y mi profundo sueño no podía ser alterado por nadie en el bus. Continuaba vagando por mis sueños de lucha, hasta que un día quise alimentar mis fuerzas y recurrí nuevamente a mis sueños, sumergiéndome en mi pasado, y encontré que mis sueños estaban casi vacíos, sin esperanza de ser encontrados. Entonces clamé y oré por más fuerzas para hacer renacer mis sueños y encontrar el propósito de mi vida, pero no escuchaba respuesta. Desesperado al ver que no llegaba a ningún lado, busqué un camino alternativo, hasta que me decidí a tomar un atajo, el cual, pasado un tiempo, noté que solo me conducía a una zona desolada, sin futuro. Seguía y seguía buscando un camino más fácil o más corto, pero cada intento me costaba años, fuerzas, y solo llegaba a un callejón sin salida. Una y otra vez perdí mi camino y volví a comenzar. Clamaba por una señal, que alguien me mostrara el camino, pero no encontraba respuestas. Y entonces me pregunté: ¿por qué confié en Él? ¿Por qué confié que Él me guiaría? ¿Por qué me dijo que siempre estaría conmigo? ¿Por qué me dijo que nunca me abandonaría y que nunca me dejaría caer? En muchas oportunidades pensé en rendirme y me negaba a moverme. No quería seguir luchando si no aparecía mi plan de vida. Aún así, no encontraba respuestas. Nunca me había sentido tan perdido y solo. Mi sueño era tan real que cuando mi mente vagaba recorriendo esos años, pude revivir cuando una noche sentí un viento frío y cálido a la vez, soplándome alrededor mío. Penetró toda mi piel, mis cabellos, mis poros. Cuando se detuvo, solo pude ver el sendero de mis sueños y propósitos desvanecerse por completo sobre la arena. Era obvio que sentía que mi vida y lucha en esta tierra habían sido inútiles. Quemantes lágrimas de piedra hirieron mi rostro y grité: ¿acaso tú no eres el camino, la verdad y la vida? Grité nuevamente. ¿Dónde están mis propósitos, mis sueños y el poder de tus palabras? Confía en ti, en tus promesas. Prometiste estar conmigo y ayudarme, pero no lo hiciste. Por años me había arrastrado dando traspiés por mi arenosa vida. Sentía que mis sueños estaban muriendo y yo con ellos. Por algunos instantes dejaba de soñar y simplemente dormía, escuchando cada ruido o cada palabra que se pronunciaba dentro del bus. Seguía soñando y vagando por mis años y por mis tormentos. No podía olvidar aquel día en que me encontraba sobre el árbol de mis lamentos,
dispuesto a saltar y olvidarme de todo. De pronto sentí una presencia extraña que no podía ver. Entonces pregunté: ¿quién eres? ¿Dónde estás?, dije. Una voz respondió: soy la fe y estoy donde tú quieras encontrarme. Me ha enviado Él, quien te prometió no dejarte solo ni abandonarte jamás, dijo aquella voz. Estoy aquí para ayudarte. Por esos días me sentía casi derrotado, ahogado por mis aflicciones. Ya es demasiado tarde, dije. Mis propósitos y mis sueños yacen muertos al pie del árbol de mis lamentos. Cuando más lo necesité, Él no estuvo a la vista. Por ningún lado mencioné y ella preguntó: ¿qué necesitaste que no recibiste? Quizás una pequeña dirección habría sido suficiente. Todo mi viaje por los años había sido retrasado por cada comienzo y por cada derrota. No sé cuánto tiempo vagué dando vueltas, solo, completamente solo, sin rumbo. Ella respondió: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tampoco puedo explicarte cómo es la luz si nunca la has visto o querido verla. Repasa entonces tu pasado, dijo aquella voz, y dime, ¿quién crees que te ha cargado en esos años de aflicciones? Entonces, un profundo silencio cubrió aquella pregunta. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora?, preguntó la fe. Yo dije: solo dime cómo puedo regresar a mi vida antigua. Lo siento, respondió ella, pero en eso no puedo ayudarte. Lo sabía, exclamé. Él me ha enviado un ayudante que no puede o no quiere ayudarme. Tal vez tengas razón, dijo ella, pero el regresar o seguir luchando es una decisión que solo tú puedes tomar. Luego de estas palabras, ella se alejó completamente, se desvaneció. En mis sueños me sentía solo y comencé a extrañarla. La llamé una y otra vez, pero no hubo respuestas. Llorando, me subí al árbol de mis lamentos, como queriendo saltar y hundirme en las raíces de mis fracasos. Pero desde la cima pude divisar a lo lejos a quien había sido enviada para ayudarme en mis batallas, y yo la había rechazado. Era ella, la fe. Entonces descendí del árbol de los lamentos y llevé mis sueños y propósitos en esa dirección. Sentía que mi vida nuevamente cobraba fuerza. Así pude pensar en lo ciego que había sido al no poder notar que el Creador siempre había estado conmigo. Ese mismo día dejé de cargar todos esos pensamientos negativos y frustrantes que una vez no había sido capaz de abandonar y me había visto obligado a arrastrar con ello por años. Desde aquel día, cada vez que en mi caminar me encuentro con un árbol de lamentos, trepo hasta la cima, buscando poder divisar a la fe. Cuando la tengo a la vista, marcho en esa dirección y comienzo de nuevo. Mis sueños vagaban y vagaban. En esos muchos años de luchar, en que por mi camino encontré personas que habían fracasado en encontrarlo a Él y a sus propósitos. Ellos tuvieron que luchar con enemigos muy poderosos y con diferentes nombres. Quizás droga, alcohol, dinero, placer, miseria, egoísmo, lujuria, no lo sé. Todos esos sentimientos oscuros que no nos dejan crecer como seres humanos y quizás no fueron capaces de derrotarlos. No pudieron encontrar la fe y tampoco al más importante, nuestro Padre. Ellos lucían muy cansados, entregados y habían dejado de confiar en Él. Ahora viajaban en dirección opuesta a la fe. Ellos decían que era muy difícil lograrlo, pero que yo era diferente. Todas las aflicciones de mi vida me habían fortalecido
y seguiría en búsqueda de mis propósitos y mis sueños a como diera lugar. Mi mente recordó otro instante en el cual nuevamente mi camino había descendido sin saber su causa. Aparecían en mis diarias batallas nuevos avisos que decían: cuidado, enemigo se acerca. ¿Qué debía hacer?, me pregunté. Me encontraba solo, sin armas, ni plan de ataque. La voz del enemigo retumbó en mis oídos diciendo: ponte de pie, guerrero, y lucha. No soy un guerrero, dije. Solo busco mis propósitos en la vida y encontrar a quien dio su vida por mí. Entonces el enemigo respondió: quien llega tan lejos no es un ser normal. Es un gran guerrero con un gran propósito. Una voz amiga dijo: estoy aquí para ayudarte a luchar contra el enemigo. Pero no tengo armas, dije. Todas las verdades que has aprendido en tu viaje hasta ahora te servirán como armas y armadura, dijo la voz. ¿Cómo sabré qué hacer entonces?, pregunté. La voz dijo: tu corazón te dirá qué hacer, y yo te daré los poderes si me lo pides. Pero cuídate de la incredulidad. Mi primer enemigo fue llamado miseria. Por muchos años no había querido dejarme pasar. La voz de mi corazón habló y dijo: ayudadme, por favor, dame fuerzas para continuar. De pronto sentí una fuerza muy especial y me lancé contra ese enemigo, la miseria, el cual me había atacado durante muchos años. Con toda la fe que mi corazón podía albergar, dije: te reto en el nombre de mi Creador, y lo ataqué con toda la experiencia de mis años. Y me convencí de que el Creador proveería todo lo necesario para derrotarla. Luché cada día con más fuerza hasta que ella se alejó. En todos mis años de lucha y en todos esos caminos cruzados, me enfrenté a tantos enemigos con muchos diferentes nombres que hacían mis días cada vez más áridos y me atacaban a diario. Pero un día, cuando pensé que con los años y algunas batallas ganadas ya había obtenido la victoria en mi vida, a lo lejos una voz decía: prepárate para la guerra. Es hora de enfrentar al gigante enemigo y proclamar tu liberación. Ese enemigo, dije, es demasiado grande. Hará falta un milagro. La voz entonces dijo: prepárate para un milagro. Deja tus armas y vacía tu corazón. En esos instantes la incredulidad me visitó, pero no la dejé que se posara en mí, y solté todas mis armas. La voz del enemigo dijo: ¿me piensas derrotar con solo ni un arma? La voz en mi corazón habló diciendo: el amor y la fe en mi Creador serán mis armas. Y además, si mi Padre Celestial está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Al oír esto, las tinieblas se transformaron en luz y el enemigo se desvaneció. Un clima de gozo me inundó. He llegado más lejos de lo que yo pensaba. Pero ¿dónde están mis sueños, mis propósitos? ¿Dónde está Él, el más importante? La voz de mi corazón volvió a hablar diciendo: levanta tus ojos y dime qué ves a tu alrededor. Lo primero que pude ver fue una puerta con el nombre de mis sueños y propósitos grabados en ella. Todo lo que has buscado y mi presencia se encuentran aquí, dijo la voz. Es cierto, dije, había llegado. Así comprendí por qué no había podido reconocer mis sueños cuando estaban justo frente a mí. Todo lo que siempre busqué no era un sueño, sino una copia de lo que lograría mi sueño. Esa es la clave para encontrarlo a Él.
y el gran sueño y propósito que Dios me ha dado, y comprender que debo realizar este viaje para poder lograrlo. Me llenaré de asombro al ver cómo cambiará mi vida, y la siguiente vez que me pregunte por el propósito de mi vida, escucharé la voz de mi corazón decir: naciste para esto, búscame y me encontrarás. Logré despertar por unos minutos y mirar a mi alrededor. Todos dormían en el bus. Quizás cada uno de ellos estaba navegando dentro de sus propios sueños, buscando sus propias respuestas y propósitos. Aún faltaba por llegar a nuestro destino. Cerré mis ojos nuevamente y traté de entrar en los sueños de cada uno de mis compañeros de viaje, diciéndoles que ellos, al igual que yo, habían dado un gran paso hacia lo que en verdad deseaban ser. Si es así, probablemente todavía recordarán cuando se sentían vacíos, llenos de dudas, débiles y fracasados, tal vez como yo lo hice algún día. Ellos también se sentirían al borde de entregarlo todo y dar la vuelta regresando al mundo anterior. Ustedes, al igual que yo, experimentamos la lucha tratando de abandonar las tinieblas del fracaso. Y sin embargo, yo logré dejar atrás mi vacío y mis temores. Tú también lo puedes lograr si lo intentas. Si alguna vez has soportado largas pruebas, has visto un importante sueño postergado, o te has sentido olvidado por Dios, ya sabes cómo se siente vivir en una tierra estéril. En realidad, es posible que ahora mismo estés viviendo de esa manera. Si es así, estarás sintiendo que tu gran sueño se ha convertido en una larga, miserable, injusta y total inutilidad. Pero también ten en cuenta que cuando nos encontramos vagando sobre tiempos de desierto, no somos capaces de ver los diamantes dentro de esas arenas. Las extraordinarias vivencias que uno logra en los tiempos estériles, solo las visualizamos cuando con los años podemos ver atrás y darnos cuenta que Dios estaba trabajando fielmente en nosotros. Él tenía planes diferentes a los nuestros y nos estaba preparando para lograrlo. Lo más importante de cada prueba es cuando Dios parece ausente y todo va mal. Seguir confiando en Dios lo suficiente a fin de que con paciencia y fe le permitamos que nos prepare para todo lo bueno que se nos avecina. Mientras más grandes sean nuestros sueños, más grande será el tiempo de preparación. De pronto, un ruido me despertó. Ya habíamos llegado a nuestro destino. Era hora de realmente comenzar nuestra propia batalla, vaciando nuestro corazón y poniéndolo a disposición de Jesús. Yo me sentía más que preparado. El soñar con todas las vivencias que me habían fortalecido de sobremanera, estaba listo para mi batalla. Ahora tú debes prepararte para tus propios enemigos y descubrir la manera de vencerlos. Así serás capaz de abrir tu propia puerta, la que te conducirá a tus propósitos y a Jesús, nuestro Creador. Es tiempo de abandonar nuestro bus y dar por iniciado nuestro encuentro o nuestro retiro espiritual en la búsqueda de Dios. Un viaje que nos trajo a un lugar de decisiones, donde deberemos decidir amar a Dios y ponerlo en primer lugar en nuestros corazones, o regresar atrás y seguir vagando. Esta decisión está en nuestros corazones. Sin embargo, es como una invitación. Significa que es completamente opcional. Podemos decir sí y continuar nuestro encuentro, o podemos decir no y buscar algún desvío. Lo que nosotros digamos y hagamos determinará el futuro de nuestros sueños. Esta historia te ayudará a mirar este encuentro como lo pude hacer yo, y buscar en el fondo de tu corazón
a tus propios enemigos, esos que oscurecen tu caminar y tu amor, con una aridez de sentimientos que consumen tu fe y desvanecen la luz para impedirte verlo a Él, tu gran propósito de la vida, nuestro gran Padre. Podrán cortar las flores, pero eso no impedirá que florezca la primavera. Podrás cometer errores, pecados y engaños, pero eso no impedirá que Dios te ame. Eso no impedirá que Dios te perdone. Su justicia no pertenece a esta tierra. Aunque vagues sobre espinas, bañando el camino de sangre, algún día comprenderás que la sangre derramada en tu caminar nunca haya sido tuya. Cada gota pertenece a Dios Padre, que te ha cargado en todo el tiempo en que pensaste que estabas solo, y Él nuevamente volvió a sangrar por ti. Amén.